bueno, lo hemos visto, señor Serrano Elías, muy activo en las redes sociales, y yo me imagino que el vivir en Guatemala, pero en Panamá, ¿por qué digo esto? Porque se le nota que usted tiene todavía, obviamente, el espíritu y el modus vivendi y la actualidad de Guatemala, pero viviendo en Panamá. Yo me imagino que al abrirse esta revolución de las redes sociales significó para usted también una ventana de expresión. Vemos que tiene muchísimos seguidores, y bueno, de todo, ¿no? Seguidores que están de acuerdo con usted, y otros obviamente que no tienen la tolerancia, o digamos que le expresan sus críticas. ¿Qué ha significado para usted esta revolución particularmente? Bueno, como decía un amigo mío, que conoceréis el Internet y el Internet os hará libres, ¿verdad? Eso es una cosa impresionante para mí, porque yo tengo que decirle que por 19, 20 años fui víctima de lo que quisieron decir de mí. Nunca pude defenderme, nunca pude expresarme, nunca pude dar mi punto de vista, porque por mucho que yo quisiera mandar aclaraciones, esas aclaraciones nunca eran publicadas. Realmente la ruptura del silencio, en mi caso, fue cuando publiqué el libro La Guayaba tiene dueño, que se convirtió inmediatamente en un bestseller, y creo que es uno de los libros más vendidos en Guatemala en los últimos 5 años. Sigue siendo referencia y estudiado en universidades, en colegios, en todo. Y ahí se empezó a abrir para mí un nuevo horizonte, el poder explicar muchas de las cosas que acontecieron desde el 93, y a la luz de esos hechos analizar lo que está aconteciendo hoy mismo en el país. Ahí fue cuando yo ya me sentí motivado de empezar a trabajar en las redes, y la verdad es que he sido privilegiado con una gran cantidad de seguidores. Mi página tiene casi 340,000 seguidores, y cuando estoy activo llego a tener hasta 1 millón de visitas a la semana, pero oscila, digamos, entre 350, 400 a 1 millón de visitas. Lo ¿Tiene un cual, equipo que trabaja con usted en esto? ¿Quién le ayuda? perdón. ¿Tiene un equipo que trabaja con usted en esto? ¿Quién le ayuda? Sí, sí tengo personas que me ayudan, porque ya el nivel de atención que hay que darle a las páginas es fuerte. La cantidad de gente que se comunica conmigo es fuertísima también. Solo las llamadas telefónicas. Si yo contestara todas las llamadas telefónicas que recibo cada día, no podría hacer otra cosa en el día. ¿Qué significa? Sí, ¿y qué significa para usted mantenerse vigente de esta manera? Pues mire, la verdad es que todo esto empezó por un problema que tuvo uno de mis nietos, que alguien le dijo una grosería con respecto a mi persona, y entonces tuvieron ahí un altercado y llegaron a las manos. Entonces yo dije, realmente yo no puedo seguir en este silencio, y yo tengo que sacar a dar mi verdad para que la sepa mi familia, la sepan mis correligionarios, y que la sepa mi país. Pero le cuento que cuando terminé La Guayaba tiene dueño, yo pensaba que iba a ser una impresión de ¿qué? 500 libros, y creí que con eso iba a ser. Y el primer pedido de libros fue de 1,500. Y ahora es un libro que se ha vendido arriba de 40,000 ejemplares. Para un mercado como el de Guatemala una cantidad grande. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que yo me empecé a dar cuenta que el país quería una explicación al famoso serranazo. Y por eso es que empecé a estar en las redes. Y así fue como me fui metiendo poco a poco en la temática nacional de vuelta. Y ahora pues estoy totalmente inmerso en la política del país, no partidista, sino que en realmente una política de opinión. El 83-84% de mis seguidores son jóvenes que no habían, muchos no habían nacido, otros no tenían uso de razón cuando yo fui presidente, y el diálogo con ellos es algo que a mí me satisface tremendamente.
Es decir, creo que lo que yo le estoy haciendo es un favor a la juventud, que entiendan que la historia no es blanco y negro, sino que hay grises que deben interpretarse y deben conocerse. Usted mismo ahora dijo un término y yo quería preguntarle, cuando usted escucha ese calificativo, ese nombre para el acontecimiento de 1993, Serranazo, este calificativo de este llamado autogolpe de Estado, ¿qué significa para usted Serranazo, que usted mismo lo llama así? Mire, en primer lugar le quiero decir que el verdadero serranazo no es el golpe que yo di en el 93. El verdadero serranazo fue cuando gané las elecciones y así fue como lo tituló la prensa. Se produjo el serranazo. Porque no había una gran expectativa de que yo pudiera llegar a la presidencia. Y llegar a la presidencia de la República con el 68% de la votación fue una sorpresa para todo el país. Dice que en política no hay sorpresas, sino que lo que hay son sorprendidos, ¿verdad? Realmente yo tenía una trayectoria política en el país y lo único que fui a hacer es poner la junta. Mis contrincantes en ese tiempo creyeron que a través de un uso masivo de los medios podían realmente derrotarme y fue materialmente imposible porque la candidatura mía era sólida, como por ejemplo la oposición que yo hago actualmente es una oposición de conceptos. Yo no insulto, usted nunca ha visto que yo insulte a alguien, sí soy insultado y eso me favorece a mí tremendamente, pero yo soy de conceptos, quizá por mi vocación de maestro que he sido, lo que a mí me gusta es el diálogo y le cuento que me fascina cuando yo veo gente que realmente se enfrenta a mi pensamiento con conceptos. Y me da mucha tristeza ver que se paguen a centros, net centers que le llaman, ¿verdad? Para que en colección uno tras otro vengan e insulten. Porque no es un insulto a Jorge Serrano, es un insulto al pensamiento. Si a mí me debaten, yo agradezco que alguien se tome la molestia de debatir mis ideas. Pero si alguien viene y me insulta, se coloca a él en el lugar que le corresponde y me coloca a mí también en un lugar de mucho más privilegio. Así que todo esto ha sido muy interesante. Con respecto al serranazo, pues sí, yo le llamo el serranazo porque es algo que yo quise hacer y que lamentablemente ya no se pudo lograr en mi país, que fue la depuración de las instituciones. Bueno, disculpe la interrupción, y como usted decía, usted lo describe muy bien en su libro La Guayaba tiene dueño, pero esto es lo que se conoce y obviamente han pasado 26 años y quisiéramos saber una vez más su versión, sobre todo para las personas que no estuvieron en ese momento y que no están al tanto. La información es que usted disolvió la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, la Corte de Constitucionalidad y luego, pues la Corte de Constitucionalidad decidió que eso era un rompimiento del orden constitucional. Esto fue apoyado por los militares y usted sale del poder. ¿Es esto así? Digamos parcialmente sí. Lo que quiero decirle es que el orden constitucional estaba roto. Como en la actual circunstancia del país, el orden constitucional está roto. ¿Y roto por quién? Por la corrupción. La corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado imponían una agenda legislativa. Ellos eran los que pagaban leyes, los que compraban leyes, diputados, resoluciones, etcétera. Eso es para mí un rompimiento del orden constitucional. En caso de la Corte Suprema de Justicia, se le daba libertad a narcotraficantes cuando nosotros veníamos y poníamos preso a un contrabandista, más tardábamos nosotros en detenerlo que él en salir libre. ¿Por qué? Porque toda la mafia que estaba institucionalizada en la Corte desde ese momento estaba operando totalmente con los mismos nombres y apellidos
que siguieron operando por 25 años. Y no hay ni mucho que decirlo. Ahí está el señor Pérez Molina, hoy preso. Y él fue el autor del golpe contra mí. Obviamente, él pudo haber tenido muchas razones. Él se oponía abiertamente al proceso de paz que yo impulsaba, un proceso de diálogo. Pero también él se favorecía mucho con el manejo de las aduanas. Entonces, ahora vienen a decir que ellos descubrieron la línea 2. Señor Serrano, perdón, ahí cuando usted dice, para que nos explique un poquito más, que Otto Pérez fue el autor del golpe contra usted, ¿en qué sentido? ¿Cómo fue, según usted, exactamente cuáles fueron sus acciones? ¿Cuál fue el que usted dice golpe contra usted? Bueno, mire, en primer lugar, le quiero decir que el pueblo apoyaba totalmente lo que yo hice. La última encuesta que nosotros hicimos y que se me entregó fue 87%. El país estaba feliz con que se quitara la Corte Suprema de Justicia del Congreso, porque la corrupción que existía en esos organismos tenía asqueado al país. Más o menos lo que está pasando ahora, que se han apoderado estos organismos de la agenda nacional, han hecho que se olvide la educación, la salud y todo lo que es fundamental en el país, y nos tienen encerrado en Guatemala en un pleito totalmente cosmético, que realmente no está aportando nada al desarrollo y al futuro de nuestra nación. En ese momento la gente estaba asqueada, pero naturalmente todos se dieron cuenta hacia dónde yo iba. Si ustedes leen la proclama mía del día 23 fue: vamos a depurar la Corte, vamos a depurar el Congreso. Naturalmente, cuando ellos vieron la calidad de magistrados que yo estaba nombrando en la Corte, para toda la mafia guatemalteca fue intolerable. Y entonces reaccionaron abruptamente. ¿A quién fue a quien se abocaron? Pues el señor Dionisio Gutiérrez, ya vigente en muchas tranzas en ese tiempo, se abocó ¿a quién? Al señor Otto Pérez Molina, el que no quería el proceso de paz que yo impulsaba, el que definitivamente tenía mucha influencia en las aduanas y en el contrabando, y por el otro lado el sector económico que quería a ultranza la privatización que yo no quería. Yo quería desmonopolizar antes de privatizar, porque sabía que privatizar, monopolizar, era entregarle monopolios estatales a personas privadas, y mire usted lo que ha sucedido con el país. Un empobrecimiento tremendo de las clases populares. El país entero está pagando por esas privatizaciones y todos esos recursos salen del país. Ya se descapitalizó el Estado. Y esa era la gran discusión que yo tenía con estos sectores y con el sector militar, que la cúpula, no todo el sector militar lo aclara, la cúpula militar fue la cúpula que realmente estaba en contra de las políticas de paz. En realidad todo el ejército, el que estaba en la montaña, las esposas de los oficiales, ellos me pedían que yo no me separara del proceso de paz. Y esto, hay quienes contradicen su versión y aseguran que los militares apoyaron la Corte de Constitucionalidad para mantener el orden jurídico. ¿Por qué y en qué momento? Y tal vez si nos describe, señor Serrano, cuando usted dice, bueno, mejor me voy, ¿cómo fue exactamente que usted y su familia, su esposa, sus 5 hijos, salieron? Bueno, déjeme contarle. Primero yo quiero aclararle a usted que el ejército como tal nunca apoyó a la Corte de Constitucionalidad. Quien apoyó a la Corte Constitucional fue una cúpula militar corrupta, encabezada por el señor Pérez Molina y por otros militares de alta graduación. Esa famosa resolución de la Corte de Constitucionalidad, Ramiro de León Carpio, que fue al que pusieron de presidente después de mí, la calificó como un horror
jurídico. Él dijo, es el horror jurídico más grande que se ha cometido en el país, y explicó por qué. Y es tan horrible ese error jurídico que se cometió en el país que hoy todos lo ponderan, no todos, muchos juristas no, que la resolución, fíjese usted, de esa Corte de Constitucionalidad, que es totalmente ilegal, se lleva a cabo en el despacho del ministro de la Defensa, redactada por 3 abogados que llevó el sector privado. Ni siquiera estaban presentes todos los miembros de la Corte de Constitucionalidad. Cuando esa resolución estuvo terminada, inmediatamente Pérez Molina mandó a traer a los miembros que hacían falta para constituir quórum. ¿Quiere usted cosa más espuria que eso? Pues fue un golpe militar. Un día en una conversación que tuvimos con uno de los magistrados de ese momento, el licenciado Reynoso Gil, cuando yo le pregunté en una entrevista de radio que él me dijera cuál era la base legal que ellos habían tenido, el tipo se perdió totalmente y al verse acorralado me dijo que había sido un comunicado de prensa del ejército. Entonces le dije yo, por favor, graben esto porque lo voy a presentar a los tribunales de justicia y está presentado en los tribunales de justicia, porque ahí lo que fue un golpe de Estado militar, auspiciado ¿por quién? Por un grupo corrupto de cúpula del sector privado y que condicionaron a una Corte de Constitucionalidad que rompió el orden constitucional y que dio al traste con la institucionalidad del país, que después hizo posible que se hiciera una reforma constitucional para entregarle a los bancos la potestad de ser ellos los únicos en prestarle dinero al Estado y quitársela al Banco de Guatemala. Hoy ellos son depositarios de los ahorros del Estado y se los prestan al Estado, para entrar en una privatización a ultranza y para meter un control, crear las famosas comisiones de postulación para controlar políticamente y sectores económicos el Poder Judicial, que ha hecho que el Poder Judicial en Guatemala sea hoy el lastre más grande que existe en nuestra sociedad. Así es que las reformas constitucionales que ellos pudieron impulsar cuando me quitaron a mí de enfrente, fueron las que tienen al país hoy, así como lo tienen. Por eso yo digo, el día del secuestro del Estado fue el día que ellos me quitaron a mí. Y secuestraron el Estado para llevarlo a lo que el Estado es hoy. ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién lo apoyaba a usted en ese momento? ¿Quién lo ayudó a salir? ¿Cómo toma esa decisión? Bueno, me dijeron que la intención del ejército era pedirme la renuncia. Entonces yo les dije que vengan a hablar conmigo y no tuvieron el valor de ir a hablar conmigo. Entonces les dije, yo voy a ir a hablar con ellos. Y cuando yo entré al despacho, acompañado por mi Estado Mayor Presidencial, y les dije, ¿qué está pasando aquí? Y me dijeron que el ejército ha tomado la decisión de pedirle la renuncia. Mis palabras fueron, ¿y quién es el ejército? En primer lugar, y después, ¿qué derecho constitucional tienen ustedes para pedirme a mí la renuncia? Hay testigos, 100 oficiales de esto. Entonces, el general Enríquez dijo, sí, pero eso ya es un hecho, queremos su renuncia. Entonces le dije, lo siento mucho, mi renuncia no la van a tener. Depónganme y llévense ustedes esta carga histórica. Y así fue. Entonces, cuando yo salí de ahí, de ese despacho, se produjo muchos incidentes, porque gente de la que iba conmigo, yo miraba en la gente que estaba bajo esa tensión tremenda en el despacho del ministro de la Defensa, miraba caras que me querían decir que no estaban de acuerdo, gente que sacaba la mano para apretármela. Cuando íbamos saliendo estaba un oficial parado en la puerta
de apellido Fernández de Igorría, y el que venía atrás de mí le dijo: otra traición, vos hijo de la gran P. Entonces, cuando yo vi eso, me di cuenta que ahí ya se podía empezar a generar un problema. Aligeré el paso y salí. Después me enteré que en el despacho vecino al del ministro de la Defensa estaban mucha gente del sector privado esperando mi renuncia. Estaban estos abogados que ellos habían llevado y 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Cuando ellos se dieron cuenta que yo no renunciaba, que no me habían podido amedrentar para renunciar, entonces ellos vinieron y empezaron a ver qué podían hacer, y alguien tuvo la idea de decir que se me acusara de abandono de puesto. Y es el primer caso en la historia de América, yo creo, y del mundo, que a un individuo se le acusa de haber abandonado su puesto estando sentado en su escritorio en casa presidencial. Esa es la historia, y esa historia no es solo mía. Hay una persona de la Universidad de Harvard que escribió precisamente un libro que tengo por aquí, que se llama Dictating Democracy, de Raquel McCleary, y ella relata lo que yo le estoy relatando. ¿Y quién se lo contó? Pérez Molina. ¿Y quién se lo contó? Juan Luis Bosch. ¿Y quién se lo contó? Todos los que estuvieron involucrados en esto. Y yo vino Señor Serrano Elías, queremos saber, han pasado, como decíamos, 26 años, queremos saber sus reflexiones, qué hubiera hecho diferente, cuáles son los errores que usted piensa que cometió. De esto vamos a hablar en un momento. Y, señor Serrano Elías, se han emitido orden de captura internacional en su contra. ¿Cuál es su situación jurídica en este momento? Glenda, primero permítame que le haga una aclaración. No hay ninguna orden de captura internacional contra mí. Ellos la quisieron hacer pasar por Interpol, pero inmediatamente el departamento jurídico de Interpol hizo ver que no había posibilidad de hacerla efectiva, dado que yo era un perseguido político y así había sido declarado, tanto por el Estado panameño como por la propia Cancillería de Guatemala, que en los informes legales que la Cancillería de Guatemala mandó a la Corte Suprema de Justicia, les dijo que no había ningún chance de que se pudiera producirse una extradición de mi parte, porque las pruebas que ellos habían aportado no apuntaban en ninguna forma a los delitos de los cuales a mí se me acusaba. Entonces, Interpol no podía proceder de esa manera ni va a proceder. Imagínese usted que tenemos 26 años y este es el momento en que el Ministerio Público no ha aportado una prueba contra mí. Y lo único que existe son las indicaciones que se me hicieron, que fue agarrar el Código Procesal y decir: todos estos delitos los cometió, pero han tenido 26 años para aportar las pruebas. Y todos estos 26 años ha sido una discusión jurídica de carácter eminentemente procesal. Y la única resolución de fondo la emitió la Sala Tercera de Apelación cuando dijo: al expresidente Serrano se le han violado todos sus derechos humanos y constitucionales, y ordenó que se retrotrayera todo el expediente hasta 1993. ¿Cuál fue la reacción ante eso? El señor presidente de entonces, el señor Pérez Molina, le mandó a decir a los magistrados que echaban para atrás esa resolución o que se atuvieran a las consecuencias. Entonces echaron para atrás la resolución, violando una vez más mis derechos, porque esa sala tenía suspendida la jurisdicción, porque ya por una apelación eso estaba en poder de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera yo le podría contar a usted 50 atropellos jurídicos a los que yo he sido sometido. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque las mafias que manejan los sistemas jurídicos de mi país se han ensañado contra mí. ¿Usted desearía
regresar, ¿por qué no lo ha hecho? Mire, ¿cómo va a creer usted que yo no voy a querer regresar? Si yo amo a mi país y tengo 26 años de no poder poner un pie allí sin ser un delincuente, sin haber hecho nunca un negocio con el Estado, ni antes, ni durante, ni después. Se me acusa a mí de ser violador de la Constitución. Soy el único individuo en Guatemala que tiene juicios por violación a la Constitución, pero créame que Jorge Serrano Elías no es el único que ha violado la Constitución en mi país. Entonces, ahí lo que usted tiene que darse cuenta es que hay una persecución de mafias. Y esa persecución de mafias, no, ellos y yo no cabemos en Guatemala. Así se lo digo tranquilamente. O se van ellos o me voy yo. Y como ellos son más poderosos que yo, me fui yo, pues ¿qué voy a hacer? Lo he tenido que aceptar con dolor en mi corazón. Pero eso es lo único. Es difícil para usted querer regresar y sentirse imposibilitado por las razones que usted expone para su familia. Es difícil usted para mí. prácticamente crió sus hijos allá porque ya son 26 años. Es difícil para mis hijos. Porque desgraciadamente estos señores tienen mucho poder en medios, tienen mucho poder económico. Y por muchos años ellos estigmatizaron mi persona y estigmatizaron a mi familia. Y yo no me pude defender. ¿Por qué? Porque los medios mismos de Guatemala, ellos los tenían cooptados y comprados. Y ellos influían en los medios aquí en Panamá. ¿Qué ha tenido que suceder? 26 años en que los panameños se han dado cuenta quién verdaderamente soy yo. 26 años en que mis hijos, con una conducta irreprochable, se han sabido abrir espacios en Panamá y en el mundo entero, en donde han estado. Tengo realmente 5 hijos brillantes. Entonces señor Serrano Elías, ¿de qué se arrepiente? ¿Cuáles fueron los errores? Mire, fíjese que en algún momento creo que me arrepiento de no haber aceptado que el pueblo de Guatemala saliera a apoyarme. Porque a mí se me dijo por informes de inteligencia que si la gente salía iba a haber sangre. Y yo dije, no, ¿para qué va a haber sangre? No debe haber sangre porque yo estaba muy confiado de que tenía el apoyo de la cúpula militar. Y entonces yo bloqueé todas las manifestaciones que pudieran ser provocativas. Pero después yo me empecé a dar cuenta la cantidad de secuestros que se vinieron después de mi salida, los asesinatos, el desfalco que le han hecho al Estado guatemalteco, la concesión de privilegios que han abusado con ellos, que ha llevado al país a lo que tenemos hoy, un Estado fallido. Entonces yo a veces he pensado que ahí sí yo me equivoqué. Yo le debía haber pedido a la gente que saliera a la calle, debía haber puesto al frente de esas manifestaciones y haber retado al establishment de esa manera. Quizá me hubieran matado, quizá me hubieran matado a uno de mis seres queridos, es decir, yo no sé qué pudo haber pasado. Yo creo que siempre en todo hay un propósito de Dios y yo no le atribuyo despropósitos a Dios. Me ha tocado pagarlo caro con mis hijos, con mis 9 nietos, que también me duele verlos desubicados. Están en una sociedad a la que sus abuelos no pertenecen. Y bueno, mire, algún día si alguien quiere saber lo que es de doloroso un exilio, yo se lo puedo contar. Además, quiero decirle que el exilio mío es el exilio más largo que ha habido en América Latina, 26 años, y sin una prueba en mi contra. Yo fui ante la gente de la CICIG y les dije, investíguenme. Creo que soy el único político en el país, y creo que quizá el único individuo en el país que tuvo la osadía de pedirle a la CICIG que lo investigara. Y creo que habían accedido, ¿no? En ese momento el comisionado dijo que pues había escuchado su pedido. No, eso fue en otra ocasión. En esa ocasión ni contestaron mi petición de investigación. Y en otra ocasión fue cuando yo formulé la denuncia de un grupo de mafia incrustado en el país.
encabezado por el señor Pérez Molina, Dionisio Gutiérrez, Vladimir Aguilar, la jueza Estasecaira. Yo expliqué toda la confabulación jurídica de este grupo y eso se quedó en poder de la CICIG. Entonces nosotros lo presentamos al Ministerio Público. Respeten, señores, si yo estoy haciendo una acusación y una acusación en que presenté como 70 pruebas documentales, y a mí no me dieron trámite a eso. ¿Por qué? Honestamente, yo sé por qué. Porque toda la gente que yo estaba señalando, en una u otra forma, estaban amalgamados con la señora Telmaldana y con el señor Pérez Molina. Entonces era imposible que prosperara una acción de denuncia mía contra ellos. Pero eso ahí está en el Ministerio Público y no ha prosperado. Y eso fue lo que dijo el señor Velázquez, que ellos lo iban a estudiar. Pero para mí ahí hay un hay un delito flagrante de negación de justicia y de negligencia. Porque cuando alguien presenta y hace una acusación formal con todo y documentos, deben ponerle atención, y en el caso mío no lo hicieron. Por eso es que yo a ellos no los respeto. Pero he visto en algunos guatemaltecos con los que uno conversa sobre usted, sobre su figura, como usted decía anteriormente, hay muchos que le siguen, hay muchos que lo apoyan, otros que no, pero en algunos, y quisiera saber qué les contesta usted a las personas que tienen la percepción de que usted huyó con fondos del Estado. Mire, ¿Qué les contesta usted a ellos? Que mire, fondos en el Estado guatemalteco no habían. Si yo me hubiera tomado un centavo del Estado guatemalteco, eso ya me lo hubieran tirado en la cara. ¿No le parece? Imagínese usted, si a cualquiera hoy le sacan todos los trapos que pueden tener, ¿usted cree que en 26 años, si la señora Telmaldana, por ejemplo, que me persiguió, vino a hincársele aquí a los fiscales de Centroamérica para que la ayudaran a buscar pruebas contra mí, ya hubieran encontrado algo? Pero no han encontrado absolutamente nada. Usted llega a Panamá con su familia, ¿quién lo acoge? ¿De qué viven en ese momento? Bueno, a mí me acoge el ¿Acomodan una presidente. familia? ¿Cómo hicieron? A mí me acoge el presidente Guillermo Endara Garimani, que era presidente de la República, un gran hombre, y el que era entonces el presidente del Congreso de la República, Lucas Arac. Guillermo me dijo: Jorge, vente para acá porque yo sé quién eres tú, y aquí ni con tanques te sacan. Por eso es que yo me fui para Panamá. ¿Qué es lo que vine a hacer a Panamá? Exactamente lo mismo que hice en Guatemala en toda mi vida: desarrollar bienes raíces. Me tocó un momento de una bonanza muy grande aquí en Panamá. Tuve suerte y Dios me ayudó y me ha ido muy bien. Eso es, pero no es nada diferente. Yo en Guatemala desarrollé los novicentros, en Guatemala desarrollé proyectos como Residencial Fuente Parada. ¿Mantiene negocios en Guatemala todavía? ¿Perdón? ¿Mantiene todavía negocios en Guatemala? No, yo a los 6 meses de estar aquí, yo me empecé a dar cuenta que la posibilidad mía de tener negocios en Guatemala era muy grande, porque yo no podía contrarrestar la avalancha de ataques que me tiraron. Entonces empecé a vender propiedades y empecé a deshacerme de todo y lo empecé a traer a Panamá. Creo que eso fue uno de los mayores aciertos que yo pude haber hecho en mi vida, porque eso me dio la posibilidad, con muchas dificultades, de trabajar aquí en Panamá, pero también quiero decirle que la prosperidad de Panamá, un país que ha tenido un crecimiento impresionante, eso también me ayudó. Quisiéramos también conversar con usted, señor Serrano Elías, expresidente de Guatemala por 2 años, 1991-1993, sobre su visión actual
de Guatemala. Este es un año electoral. Vamos a conversar más sobre esto en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el expresidente de Guatemala, quien está exiliado en Panamá desde hace 26 años, Jorge Serrano Elías. En el 2015, señor Serrano Elías, usted dijo, en referencia a lo que sucedió, pues a lo que el pueblo, gracias al clamor del pueblo, se descubrió y se destapó este caso de corrupción y que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. En ese momento usted dijo, esta es la mejor crisis política que está viviendo el país, necesaria, hermosa, pacífica. ¿Qué ha pasado desde entonces? Mire, definitivamente que yo estaba muy emocionado al ver que finalmente mi pueblo había despertado y se empezaba a hacer el señalamiento ya en conocimiento de la opinión pública de las denuncias que yo había hecho desde antes en mi libro La Guayaba tiene dueño. Para los curiosos les quiero decir que en la página 286 de La Guayaba tiene dueño, ahí está relatado todo el trabajo de la línea, cómo el contrabando se movía, cómo el contrabando se unía con la evasión fiscal y con el narcotráfico y el crimen organizado, y cómo eso fue penetrando como un cáncer en la sociedad guatemalteca. Eso está dicho desde el discurso mío de 1993, corroborado en mi libro en el 2012, y naturalmente ahora la historia lo ha enseñado y la gente lo habla. Yo podría decir que en el 93 era tal vez unas 5 personas y yo los que sabíamos lo que estaba pasando. Posteriormente ya fue más personas y esta reacción democrática del pueblo de Guatemala en contra de este atropello de lo que le llamaron la línea se vino a dar realmente que 20 años después de que yo lo denuncié. Pues yo creo que ese es el principio de lo que yo llamo el secuestro del Estado guatemalteco, porque ya dejó la Corte Suprema de Justicia y las cortes y los jueces dejaron de ser estamentos judiciales y pasaron a ser políticos. Ahorita usted ve que las comisiones de postulación son entes extremadamente corruptos, sujetos a todo tipo de presiones, y jamás podemos pensar que de ahí salgan la gente idónea para ocupar los puestos. Cuando nosotros nos damos cuenta en el sector político, se fueron contra los partidos políticos, se fueron contra la dirigencia política, cometiendo el crimen de haber matado a Jorge Carpio al mes y medio de que yo había salido. Porque esas son cosas que hay que darse cuenta. A mí me dejaron salir con vida, pero Jorge era un estorbo para ¿Quién le ellos. ayudó? ¿Quién le ayudó a salir? ¿Quién le ayudó? Bueno, a mí fue realmente los presidentes de Centroamérica que hablaron con el ministro de la Defensa y le dijeron que lo responsabilizaban a él de cualquier cosa que le pudo haber pasado, que me pudiera pasar a mí, a mi familia. El cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, encabezado por el entonces nuncio apostólico, fueron a exigir también las garantías de mi familia. Yo me quedé en casa presidencial, estaba cenando cuando me llamó Alfredo Cristiani, que era presidente de El Salvador, y me dijo, Jorge, tu presencia en Guatemala es provocativa, por favor salí, porque nosotros estamos haciendo todo lo posible por protegerte a ti y a tu familia. Y yo te estoy mandando mi avión. Entonces yo le dije, Freddy, no te preocupes, yo estoy tranquilo aquí. Me dijo, Jorge, vos no entendés lo que te está pasando. Por favor, salí y yo te mando el avión. Entonces yo llamé al general Ortega y le dije, general, he decidido que mejor me voy a ir hoy en la noche. Y entonces él me dijo, no, señor presidente, quédese, usted salga mañana, tranquilo, aquí no hay, aquí está su guardia presidencial, porque en realidad toda la guardia presidencial me fue fiel. Y en el momento en que quiso haber una cercada a la casa presidencial, la guardia presidencial emplazó artillería, tanques,
y le comunicaron al ministro de la Defensa que si había un desplazamiento ellos abrirían fuego. Entonces yo dije, ya no es probable, yo estoy aislado, aquí ya no puedo hacer mucho. Entonces acepté y cuando llegué al aeropuerto, ahí estaba, me tenían preparado el avión de la presidencia. Yo les dije, no, me voy a ir en el que me mandó el presidente Cristiani. Nos metimos en ese avión, un avión de combate, y en ese DC-3 llegamos a El Salvador y ahí me estaba esperando Freddy, me estaba esperando Calderón de Costa Rica, hablé con ellos y entonces ya me echaron todos los cuentos, como dicen, de todo lo que había pasado y me contaron las interioridades de cómo se estaban moviendo las cosas políticamente por debajo. En ese momento que usted salió, ¿usted creyó que era algo momentáneo? ¿No pensó que sería, pues que no habría vuelto hasta la fecha? Yo creí que iba a ser algo muy, muy temporal, muy momentáneo, porque el apoyo popular que yo tenía era muy grande. La simpatía, digamos, acababa de pasar un proceso electoral de las elecciones de las municipalidades de segundo grado y nosotros habíamos arrasado en esas elecciones. Y ese día muchos me dijeron, hoy usted está muy contento, pero esto es lo peor que le pudo haber pasado, me dijo, porque esto es poner en alerta a sus enemigos del poder que usted tiene. Tal vez mi juventud no me hizo ver realmente lo que estaba aconteciendo. Yo estaba eufórico, un presidente que a mitad de periodo mantiene una popularidad tan grande como para poder arrasar con más del 53% de los votos totales del país, pues yo me la creí. Hubiera sido mejor no actuar, no disolver los poderes, las cortes y el Congreso y continuar y terminar su mandato. ¿Hubiera sido mejor? Mire, la verdad es que no puedo decirlo. Lo que pasa es que yo ya no podía seguir viviendo así. Y se los dije a mis hijos, miren, yo no soy un hombre que puede vivir condicionado por chantajes. El pueblo de Guatemala a mí me eligió en base a unos pronunciamientos y en base a unas ofertas que yo hice. Y aquí yo todo lo que tengo por delante es no poderle cumplir. Porque, por ejemplo, el programa de los hogares comunitarios, que era un programa hermoso, nosotros teníamos ya casi 50,000 niños en atención primaria, el programa del bono 14, eran tantos los programas el programa de la valija didáctica, toda la reforma de docente, etcétera, era veneno para muchos guatemaltecos. Ellos no querían eso. Entonces yo en determinado momento dije, o me la juego o mejor me voy. Yo me la jugué consciente que eso podía ser el final de mi mandato. Pero yo prefiero haber pasado a la historia como he pasado, el que le puso el dedo en la llaga a la corrupción en mi país, que así es como la historia me ha venido juzgando y cada día más y más gente se ha dado cuenta, que haber pasado a la historia como un mediocre que se plegó a las mafias. Yo hoy podría ser fácilmente uno de los hombres más ricos de Centroamérica. Si yo me hubiera plegado a las privatizaciones, me llegaron a ofrecer que yo fijara el porcentaje y hoy sería dueño de una buena porción de todo lo que es la electricidad, de todo lo que son las telecomunicaciones en mi país, pero yo opté por no serlo y esto es una opción personal y no me arrepiento de ella, porque yo puedo escribir un libro como La Guayaba tiene dueño y nadie me puede decir nada. Yo puedo presentar las pruebas en mi descargo y nadie me puede decir nada. Me pueden perseguir 26 años diciéndome lo que se les dé la gana, pero no me han podido probar nada. Y el pueblo de Guatemala cada día más y más reconoce lo que yo hice. Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala, exiliado en Panamá hace 26 años. Muchas gracias por contarnos su versión sobre los acontecimientos.